Jian le pregunta de qué es capaz, y ella, sin pestañear, ofrece una generosa donación a la corona. Pero él tiene otra idea, que conquista primero al público. Solo así el palacio guardará silencio. Esa noche llegan juntos, de la mano, frente a todas las cámaras de la prensa que ahí esperaba. El público está loquísimo con esta noticia. Dentro del palacio, la reina convoca a Jian. Él le pide a Iyu que lo espere, y antes de irse, con mucha confianza, le toca el cabello. Un gesto pequeño, inesperado, que la deja sin palabras. ¿Tienes miedo?, pregunta él. No, responde ella, pero los dos saben que miente. Iyu lo mira irse mientras se dice que es un buen actor. La reina y Jian se enfrentan y lo primero que ella le dice es por qué demoró tanto para presentarse a pedir disculpas por el escándalo creado, y pregunta si acaso era necesario traer a la chica al palacio, para que después nieguen todo lo que se dice, a lo que Jian responde que no, que más bien planea confirmar todo. Él va más lejos de lo esperado y menciona la posibilidad de un embarazo. La reina lo mira, él no parpadea. De regreso al salón, Jian encuentra a Iyu sentada con el pequeño rey, los dos comiendo tranquilamente como si fueran viejos amigos. El rey no podía dormir, explica ella. Jian, cortante, le recuerda que le preguntó al rey, no a ella. Iyu se queda callada. El rey, en cambio, confirma todo lo que ella dijo, que si llenaba su estómago, dormiría bien. Jian la mira y ella lo esquiva. Al ratito, el pequeño, decepcionado, se retira a sus aposentos mientras Iyu le pregunta a Jian si no podía dejar que terminara tranquilo su comida, mientras cómodamente le quita los gemelos. Él le dice que la comida podría caerle mal y que la reina la culpará. Además, que les ha negado el permiso de casarse. Ella le dice que era de esperarse que la reina negara el matrimonio, y pregunta, ¿qué harás si tu familia comienza a acosarme? ¿Si acaso les daría la razón? Y él, ante tanta insistencia, lo toma con gracia y responde que se pondría del lado de ella. Él se acerca, despacio. Tendré que parecer locamente enamorado de ti para que crean que este absurdo matrimonio es real. Ya está muy cerca de su rostro cuando lo dice. Y al ratito, él está rompiendo el protocolo pidiendo que le consigan ropa para dormir porque se quedará en el palacio. Esa noche comparten cama. Él lanza indirectas para que ella se vaya, al mueble. Ella no se mueve, y comienzan una batalla algo ruidosa por la colcha que la servidumbre, desde afuera, interpreta de una manera muy distinta. A la mañana siguiente, Jian despierta más tarde de lo normal. Su secretario, asombrado, le dice que nunca lo había visto dormir tanto. Iyu, en cambio, llegó a la oficina temprano, con la misma ropa del día anterior, y lo hizo completamente a propósito para que la gente hable. Song-wan, el papá de la reina madre, va a visitar al rey, y le pregunta si durmió bien, y que si acaso volvió a ver a su padre en sueños. El pequeño responde que tiene miedo, mientras que Song-wan recuerda cuando preparaba al rey para su boda, le dijo que no estaba preparado. Jian entró y le dijo al rey que ya le había dado una oportunidad y ahora tendrá que lidiar con eso él solo. El rey respondió que tenía miedo. Jong-woo va a visitar a Iyu y le pregunta si de verdad piensa casarse con el príncipe, que mejor solo salga con él. Ella lo mira y le dice que quiere despertar a su lado todos los días, que desea estar con él siempre. El corazón de Jong-woo se rompe en dos mientras ella sigue diciendo que deben casarse mientras él sea primer ministro, porque sabe que la familia quiere casarlo con otra, que necesita que él apruebe su matrimonio. Por otro lado, le informan a Jian que la reina ha caído enferma y que seguro se va a valer de eso para evitar que él haga el anuncio de su matrimonio. En eso, él recibe una llamada de Iyu, conversan y de repente unas estudiantes le lanzan huevos a ella. Jian está al teléfono cuando escucha todo. La llama a la calma. Ella le cuelga y enfrenta sola a las chicas, becarias reales, dejando claro quién manda y que por esta ocasión no las demandará. Llega a su departamento y ahí en la puerta está su padre. Él insinúa que el escándalo es una treta de ella para llamar la atención. Le recuerda que se acerca la fecha de conmemoración de la muerte de la madre de su hermano, y Iyu recuerda ese día, cuando una sirvienta la hizo entrar a la casa porque llevaba horas parada afuera. Cuando la señora, muy amable, le preguntó su nombre y ella respondió que era la hija de su esposo. En ese momento la señora perdió la conciencia y ya no despertó. Desde ese día, Iyu comenzó a esforzarse en sus notas para poder pedir que le dieran cosas como se las daba a su hermano, desde una bicicleta a un edificio o hasta cambiar su testamento a su favor.
Su padre le pide que deje la empresa y que si no lo hace, la desheredará. Ella lo llama por su nombre, no papá, su nombre. Si haces eso, ya no serás mi padre. Y si al final sigues eligiendo a Tae-yu, solo me queda seguir luchando. Te deseo lo mejor, aunque de todas formas perderás. Después de un rato, Jian la llama. Ella se disculpa por haberle colgado antes, pero cuando él le pregunta si está bien, Iyu se queda en silencio. No sabe qué responder. Le dice que mañana lo llama, que está ocupada. Él se queda preocupado, por lo que minutos después, Jian aparece en su puerta, sin avisar y con comida. ¿Fuiste tú personalmente a comprarlo?, pregunta ella, incrédula. Escogí el más popular. El sándwich conquista al príncipe. Los dos se ríen. Jian nota que Iyu comió todo. Le dice que pensó que estaba triste, pero al verla devorar el sándwich parece que está muy bien. Ella le cuenta el día que tuvo. Jian pregunta si de verdad le tiraron huevos ahí, en su casa, y pregunta si la lastimaron. Ella nuevamente queda en silencio mirándolo. Y más tarde, ambos llegan al palacio con maletas. Jian anuncia que Iyu se quedará ahí por ahora porque le preocupa toda la atención que está recibiendo. Ella, inocente, se le cuelga para que todos lo vean. Pasa a la residencia del príncipe y él la llama para preguntar si está cómoda. Ella dice que sí, y pregunta si puede ir a ayudarlo con su trabajo. Va, se aburre, y entre pregunta y pregunta le dice por qué aceptó casarse con ella, a lo que él responde que es porque tiene mucho dinero y que ayudaría a su familia a contrarrestar los comentarios que dicen que despilfarran, que también por su belleza, y agrega algo más, que si en algún momento pidiera el trono, todos lo condenarían e insultarían, pero que cree que ella lo entendería. Por la mañana, la reina recibe un mensaje, y a la par, miembros de seguridad del palacio irrumpen en la habitación de Iyu para pedirle que colabore en la investigación del incendio. Y es que la vieron merodeando en un área restringida del palacio. Ella explica que se perdió, y le piden que explique a detalle qué hizo y con quién se encontró. Además, le recuerdan que en algún momento ella comentó que la corona debería ser abolida. Los guardias también han ido a la oficina de Iyu a recoger todos los documentos. Iyu está en el baño intentando llamar a Jian, pero le dicen que no va a contestarle porque los celulares están prohibidos durante los ritos reales. Para eso, su secretaria está rogando que la dejen entrar a hablar con el príncipe, y llega el mayordomo Kim a mostrar la tablilla de identificación del príncipe, y es que, momentos antes, Iyu se lo dio. Ella lo había escondido en el tanque del baño, y es que Jian se la dio con una sola instrucción. Úsala cuando tengas miedo. Iré de inmediato. Es así como ambos entran al palacio, pero no ven que podrá salir porque el ritual ya comenzó. Jae-young ve a Jion y camuflada se acerca a él para contarle lo sucedido. Mientras tanto, Iyu ya está en el palacio yendo a ser interrogada y aparece Jian llamándola. Ella se coloca detrás de él, mientras Jian pregunta al de seguridad qué hace ahí, si ni el rey ni él autorizaron su presencia. Y ahí hace su entrada la reina diciendo que ella la autorizó, porque Iyu es la principal sospechosa del incendio y querían evitar que destruya pruebas o que se diera a la fuga. Jian escucha las supuestas pruebas que tienen y pide que también lo interroguen a él, porque todo lo que la incrimina, lo incrimina a él también. En medio del caos, los secretarios de ambos coordinan que Jae-young petea a Iyu, haciendo que ella caiga y Jian la toma en brazos pidiendo que llamen a un médico y Iyu finge un desmayo para aportar en la escena y Jian se retira pidiendo que los interroguen después. Llegan a una habitación y Jian la lanza a la cama pidiendo que deje de fingir y pregunta por qué aceptó ir al palacio. Ella cuenta que la obligaron y pregunta si irá a prisión, y hace como si eso no tuviera mucha importancia, y que ha salido de peores situaciones. Él la calma diciendo que la reina no hará nada, ya que ahora él también está implicado. Iyu cambia de tema, orgullosa, pero todos vieron cómo te pusiste de mi lado. Él se burla diciendo que nadie difundirá lo que pasó. Iyu sonríe, apuesto a que alguien ya armó toda una historia, y razón no le falta. Mientras que harta, la reina le pregunta a su dama si de verdad cree que Jian y Iyu son genuinos con lo que sienten. Jian envía a Iyu de regreso a sus aposentos y él nuevamente rompe el protocolo abriéndole la puerta del auto y comenta bajito que mientras más bocas hablen, mejor. Iyu llega y ya se ha ganado la confianza y ayuda de todos los empleados de esa zona del palacio. Esa noche recuerda cuando él la cargó en brazos. Suena el teléfono. Es Jian informándole que a partir de mañana tendrá guardia real. Otra locura del príncipe enamorado, dice.
Ella pregunta si debería hacer una locura también. Y la hace. Más tarde sale rumbo al palacio. Se queda afuera y comienza a llamarlo por teléfono, y de la nada Jian aparece trepando el muro avergonzado. Yu se burla y sube a su banquito para decirle que deben hacer creíble todo. Y le entrega un termo con vitaminas. Él va a quejarse, pero ella le pregunta si acaso volvió a ver a un médico después de lo que pasó, y ella comienza a jactarse que podría convertirse en una esposa bastante comprensiva. Jian comienza a mirarla fijamente, toma su rostro, y ella pregunta qué hace. Jian le pide que no se mueva, y mientras los pétalos comienzan a caer sobre ellos, la besa.